Organizadores, realmente un espacio muy interesante. Le hemos seguido a la estrategia Ecuador agroalimentario desde hace varios años y la verdad es que es un gusto ver que sigue creciendo, que se sigue desarrollando y que ahora ha creado este espacio en realidad tan interesante, digamos, escalando incluso a otro nivel lo que ya venían haciendo. Entonces, ¿qué vamos a conversar con ustedes ahora? ¿Sí? Primero es una conversación, o sea, pensemos que nos estamos tomando un café, una cerveza, relajados, digamos, pero con una conversación técnica, una conversación que sea propositiva y que nos permita para todos ustedes que están acá, que se lleven algunas ideas, un aprendizaje, digamos, también una idea de los temas que se pueden seguir trabajando, de que son barreras y sobre todo oportunidades, que es a donde queremos ir avanzando. Entonces, le tenemos a Jocelyn, le tenemos a Juan Pablo, tendremos a Andrés y le tenemos a Berioshka, digamos, para poder ir avanzando. Y lo primero es un contexto rapidísimo, ¿no? El tema, vamos a hablar sobre clusters. Entonces, ¿qué es un cluster? Para no ponernos muy técnicos, simplemente un espacio en el cual una industria busca mecanismos para colaborar. Y busca mecanismos para colaborar, digamos, más allá del corto plazo, pero sin dejar de pensar en aquellas cosas que llamamos quick wins o en aquellos elementos que necesitamos arreglar en el corto plazo para proyectarnos a más largo plazo. ¿Y por qué es importante esto? Porque se ha visto, no en la época reciente, en los últimos 10, 20, 30 años, sino en el mundo, ya en los últimos 100, 150 años en realidad, que después de la revolución industrial se comenzó a analizar por qué en ciertas zonas del mundo había industrias que se desarrollaban más, que innovaban más, que crecían más rápidamente, que eran más competitivas, y había ciertos lugares, ciertos espacios donde sucedía algo. Y ahora sabemos que esos espacios, llamados clusters, aglomeraciones industriales, ecosistemas de innovación, ecosistemas de emprendimiento, ecosistemas industriales, tienen algo que no tienen otros espacios, que es estos espacios de colaboración. Tienen esta fibra en la cual nos juntamos para pensar un poquito más allá. Y ese es el reto de un clúster. El reto de un clúster es cómo juntos, desde la industria, academia, gobierno, empresa, etcétera y demás, logramos patear la pelota un poquito más allá, ¿ya? Entonces aquí tienen ustedes a 4 representantes de clústeres en el Ecuador, que sigue siendo un concepto nuevo, ¿no es cierto? Pese que el primer clúster nació en el Ecuador hace 7 años, aquí tienen ustedes 4 representantes de los que en el día a día siguen luchando, siguen creyendo en esto, así que les agradezco muchísimo por estar aquí en este panel. Entonces, comencemos con eso y simplemente vamos en orden para comenzar. ¿Sí? Vamos con Juan Pablo en esta primera y después rompemos un poquito el orden y demás. Pero entonces, Juan Pablo, quizás comencemos con una descripción de tu sector, ¿ya? El sector cárnico, etcétera y demás, del punto de vista de cuáles son esas principales oportunidades, no hablando todavía de clusters, pero sí, ¿qué estás viendo tú en tu sector que es interesante? Hagámoslo rapidito, ¿no es cierto? En 1 o 2 minutos máximo y vamos con cada uno de ustedes. ¿Qué oportunidades están viendo en sus sectores? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo represento al clúster cárnico bovino y realmente lo que nosotros vemos como grandes oportunidades es poder adelantar todo lo que se va haciendo dentro del Ecuador en miras hacia un tema de mercados en el exterior. ¿Por qué lo planteo así? Es en la realidad que nosotros vemos y analizamos, el mercado ecuatoriano tiende a ser un mercado pequeñito. Al ser un mercado pequeñito, lo que se busca es oportunidades hacia afuera. ¿Basado en qué? El clúster se basa básicamente en un negocio entre privados para poder gestionar un tema de horizontes hacia el futuro. Entonces, ¿qué oportunidades yo le vería muy rápidamente en este tema? Es buscar opciones de mercados hacia afuera de productos que vayan en un tema de procesados. No me quiero meter mucho en el tema de decir tenemos que exportar productos cárnicos crudos porque es negociar. Si queremos calidad hay que competir con Estados Unidos, si queremos volumen hay que competir con el Brasil y nuestro tamaño hay que ser más realista. Pues las oportunidades yo creo que van hacia ese lado, captar opciones, captar oportunidades, mercados, nichos que vayan, pueden ser locales, pero yo creo que pensando mucho también en el sector externo, es la manera de poder agrandar un sector fuertemente. Cojo un ejemplo rapidito, el tema del camarón. Creo que en Ecuador no se consume ni el 0.0001% y el volumen es una cosa sumamente grande. Entonces yo creo que va mucho por ese lado y el desarrollo en la parte ganadera va mucho por el lado genético, por el lado de mejoras, del lado de crecimiento y que en algún momento también podremos conversar un poquito el tema de banca de desarrollo es importante para el sector. Buenísimo, gracias por el resumen. El sector cárnico vamos a ver carnes, ¿no es cierto?, exportadas, pero tú dices que es procesado, es valor agregado, es ciertos tipos de embutidos, pero también alimentos, digamos, ya preparados, etcétera y demás.
Y ahí tenemos una experiencia bien interesante, y ahí vamos a conversar en el panel, cómo la tecnología puede ayudar a esto. Hace un momento hablábamos del camarón, pero también están los del enlatado, ¿no es cierto? O sea, el mejor atún del mundo es ecuatoriano, sin duda. Entonces hay toda una serie de elementos e industrias donde ya somos excelentes y podríamos utilizarlos como ejemplo. Jocelyn, el clúster de superfoods, cuéntanos qué hacen en el clúster y cuáles son las oportunidades que tú estás viendo, así en la línea como dice Juan Pablo también. Ok, muy buenos días. Una felicitación a los organizadores por este gran evento. El clúster de Superfoods se formó hace 3 años, lo conformamos 35 empresas. Actualmente promovemos 15 superfoods, lo cual es muy importante. Superfoods no es un sector tradicional. Hace 10 años se hablaba de quizá quinoa, chía, amaranto, pero como una materia prima. Hoy en día tenemos un portafolio de más de 100 productos que muchos de ellos ya se exportan. Actualmente trabajamos en 4 mesas, una mesa de fortalecimiento, una mesa de competitividad, internacionalización y ventas nacionales. Como clúster, y sumando un poquito a lo que comentaban, pienso que el clúster es una oportunidad, una plataforma territorial de colaboración. Como clúster nos hemos visto muy beneficiados, ya que, como indico, Superfoods no es un sector tradicional, por ende hemos ganado más fuerza para llegar juntos, quizá a diferentes mercados y también para fortalecernos. Excelente, Jocelyn, muchísimas gracias, y la verdad es que es un gusto verles a ustedes en el clúster Superfoods, ¿no es cierto? Era un clúster que cuando comenzamos a hablar de esto y demás, hace unos 3 años, la gente nos veía un poco raro, ¿y por qué Superfoods y por qué no otros primeros y demás? Ustedes han demostrado, ¿no es cierto?, que la unión de varios productores de diferentes tamaños sí que hace la fuerza, ¿no? Ya nos comentarás después también qué retos han tenido, pero felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo en Superfoods, es súper interesante, y el Ecuador sí que es una máquina de superfoods, ¿no es cierto? O sea, es realmente una potencia internacional para esto y muchísimo más. Desde hace muchísimo tiempo, temas generalmente relacionados con la tecnología, y ahora trabajando con varios clústeres y además clústeres enfocados en transformación digital, pero sobre todo con un enfoque hacia la agricultura, hacia los agronegocios y demás. Cuéntanos un poquito en qué estás ahora. Bueno, hoy estoy representando al clúster de transformación digital en la mesa de Agritech. El clúster, igual que los de mis compañeros del panel, está por cumplir 3 años. Está enfocado principalmente en la parte productiva de la región costa, en lo que tiene que ver con el agro. ¿Qué está haciendo, aparte de contar también con una mesa de internacionalización, una de competitividad? Esta mesa del agro, como decía Julio, estamos enfocados en encontrar soluciones tecnológicas para hacer más competitiva las diferentes cadenas agroalimentarias. Uno de los temas interesantes que se están trabajando ahora es el de la trazabilidad digital de origen, enfocada en los productos frescos con mira al mercado de la Unión Europea y también los del este asiático, Corea, Japón. Y en ese sentido es bastante interesante lo que hemos venido hablando desde el inicio, porque de varias maneras la tecnología apoya esos procesos de sostenibilidad, los procesos de innovación, pero también el proceso de que el Ecuador pueda seguir siendo este espacio, este territorio de constante agroexportación. Entonces el clúster básicamente está utilizando tecnologías IoT, blockchain, inteligencia artificial basadas en la nube para dar ese salto. Excelente. Cuando conversábamos contigo y con el resto de promotores del clúster Brioshka, había esta duda, incluso de gente de Quito, recuerdo acá, que decían, oye, ¿por qué hace falta un clúster y por qué ese clúster tiene que tener relación con Guayaquil y las industrias guayaquileñas y demás? Y ahora lo que hemos visto es que eso tenía total lógica, ¿no es cierto? Porque los clústeres lo que hacen es enfocarse en trabajar con las empresas que están alrededor de ellas y ver cuáles son las capacidades regionales para poder potenciarlas. Y entonces el clúster de transformación digital ha encontrado ese nicho muy interesante, ¿no es cierto?, de los agronegocios, de la tecnología, de la digitalización, y aquí vemos, incluso vimos esta mañana, ¿no es cierto?, que es tremendamente importante. Entonces ya regreso contigo para seguir avanzando, hablando sobre esto. Y Andrés, tú estás en el clúster lácteo, ¿ya? Es un sector tradicional, ¿no es cierto?, tradicionalmente muy permeado también por temas políticos, ¿no es cierto?, donde hay una serie de complicaciones. Cuéntanos por qué decidieron juntarse y qué oportunidades están viendo para comenzar con eso. Después hablamos sobre otros temas. Gracias, Julio José. Buenas tardes con todos. Felicitar a la organización de este gran evento. Realmente es un ejemplo para replicarlo, y no solamente replicarlo en muchas industrias, sino para que continúe en el tiempo.
Quiero saludar también a nuestros colegas del clúster lácteo, de los diferentes clústeres, en especial a Lorena Segovia, nuestra coordinadora del clúster. Gracias, es un gran honor representar a este clúster en este distinguido panel. Bueno, el clúster lácteo, como tú lo mencionas, tiene una complejidad interesante y también una unión muy significativa. En el clúster lácteo hemos podido conversar abiertamente no solo las grandes industrias, sino pequeños productores, academia, sector público, de los problemas comunes que nos atañen al sector. Creo que es un ejemplo importantísimo de colaboración, buscando sobre todo la competitividad, buscando innovación y buscando salir de la comoditización de los productos lácteos hacia generar valor agregado. Esos los retos del clúster lácteo. En primer lugar, son unir voluntades, unir diferentes actores que probablemente tienen diferentes formas de ver la industria hacia objetivos comunes que sean de beneficio para cada uno de los actores, que no sea necesariamente beneficio para el que exporta, sino también para el que produce. Y en el clúster lácteo se junta algo muy especial, que no solamente es un grupo de empresarios con una visión comercial, sino más bien es un grupo de gestores de una industria que es importantísima en la nutrición, en la alimentación, y es un grupo de gente que está buscando realmente nuevas formas de comercializar su producto y hacerlo de manera sostenible. Pues creo que tenemos muchos retos por ahí. No, gracias Andrés. Fíjate, ahora para ir profundizando sobre este tema, mira, lo que acabas de decir es súper importante. Primero, Juan Pablo también lo mencionó, es un grupo de empresarios que se juntan con la academia y se juntan con el gobierno para buscar qué más podemos hacer, ¿no es cierto? Pero este concepto es esencial, es una iniciativa que tiene que estar apoderada y liderada desde el sector privado y tiene una lógica de competitividad, de rentabilidad, de innovación, de hacer el bien, ¿no es cierto? ¿No es cierto? De responsabilidad social, pero no es un ejercicio ni académico ni solamente de política pública. Es un tema en el cual realmente nos juntamos desde el sector privado. Puede ser que haya sido incubado en lo público, pero termina siendo, ¿no es cierto?, una iniciativa que requiere que el sector privado no solo que se empodere, sino que la termine liderando. Eso es lo que hemos visto en todos los clústeres exitosos del mundo, digamos, que funciona así. Entonces, ahora les hago la pregunta y quien quiera tomarla, digamos, ¿no? Para ver. Hagamos un doble clic en el tema de la gobernanza de sus clústeres, de cómo están funcionando, de si tuvieran que enseñarle a quienes están acá cuáles han sido las buenas prácticas en términos de juntarnos, y quizás también si tienen alguna mala práctica o algo que no haya funcionado en términos de esa gobernanza, de qué funciona para hacer las reuniones, de cómo hago para convencerle a la gente de mi sector, del agro, de los temas alimentarios y demás, que necesitamos juntarnos, porque lo que sucede, ¿no es cierto?, como dice Andrés, es muchos empresarios te dicen, oye, yo ya participo en este gremio acá, ya pongo mi plata acá, ya hago aquí, ya tengo mi fundación, oye, ¿por qué uno más? ¿No? ¿Por qué me tengo que juntar? Y aquí la lógica de clúster, sobre para que todos nos entiendan, es tratar de hacer que el pastel, ¿no es cierto?, hablemos del mercado local o internacional, que el pastel sea un poco más grande en base a colaboración, para que cuando tengamos que repartirnos de ese pastel en base a competencia, el pedazo que nos repartamos sea un poquito más grande. Eso es lo que queremos hacer. Y ahí todos podemos ganar. Entonces, no sé, ¿quién quiere tomar un poquito este tema? Dale, Andrés, contigo después. Perdón, sobre esto, y después el resto con gusto. Es interesante lo que mencionas, Julio José, porque el clúster, a diferencia de una empresa, no tiene un presidente y varios gerentes. Más bien tiene un comité estratégico sólido. Y en el comité estratégico sólido, hablo por el clúster lácteo, uno se permite opinar, poner sobre la mesa diferentes ideas para poder sacar adelante un proyecto en común. Entonces no es un tema de una persona liderando o una empresa o una empresa pública o una organización pública, sino más bien es un grupo de profesionales expertos en el sector que ponen sobre la mesa iniciativas para su beneficio, para el beneficio del sector y de los miembros del sector, pero con un enfoque muy colaborativo y con un enfoque muy participativo.
Entonces, a diferencia de un gremio, el clúster lo que se enfoca es en un bien de diferentes actores a través de comités estratégicos sólidos que busquen consolidar, agrupar esas iniciativas y esos problemas que pueden tener los diferentes miembros del clúster. Esa alianza, clúster, asociación, lo que sea, ¿cómo la han visto ustedes en sus clústeres? Yo quisiera tomar ahí la palabra un poco desde la experiencia de haber participado directamente en un gremio y de ahora estar involucrada en un clúster. A lo que preguntabas, pensaría que empieza por marcar diferencia el tema de liderazgo de quien lleva adelante la iniciativa, y también esta capacidad de integrar a todos los actores que hacen parte de la cadena, hablando del clúster, cuando en un gremio estás más enfocado solamente en una parte de los actores. Y considero, desde la experiencia en la que estoy viviendo ahora en el clúster de transformación digital de Guayaquil, que eso enriquece, porque cada comisión, como mencionabas, está enfocado en lo que se le ha encargado en su pilar estratégico, y los demás están trabajando en que exista esta agrupación, en que puedan trabajar todas las partes del pastel, como mencionas, y en ese sentido se pueda crecer. Es interesante cómo está desarrollándose la iniciativa en Guayaquil. Claro, y la propia fortaleza del clúster y asimismo su debilidad, podemos decir, es del tamaño, ¿no es cierto? Y es la cantidad de actores, porque si ya en los gremios es difícil, si en una empresa es difícil ponerse de acuerdo, pero puedes, digamos, más fácilmente, porque está el CEO, porque hay un orden, etcétera, y demás, en un gremio es complicado, y ya le sumas el ecosistema, digamos, y todo, de pronto el gobierno, la gente y los competidores, etcétera. ¿Cómo han logrado hacer eso? ¿Qué experiencias tienen Jocelyn y Juan Pablo en sus iniciativas? Sí, del clúster de Superfoods hay algo muy destacable, que cada mesa está liderada por un dueño o gerente de empresa, y todos los miembros del clúster lideran empresas. Es decir, hay un alto poder de decisión, y cuando se tiene un alto poder de decisión se pueden hacer cambios. Es por eso que también desde el clúster, de hecho, podemos hablar de la equidad que existe entre las empresas. Hay empresas medianas, pequeñas, startups, que se han formado este tipo de división para fortalecerlas. Existen empresas, por ejemplo, que son más pequeñas, que a veces necesitan algún apoyo desde el clúster. De hecho, tenemos un foro de gerentes que funciona bastante bien, y una vez al mes las empresas se juntan, presentan un caso, y es como tener a 10 consultores ahí aconsejándome sobre qué debo hacer. Entonces, estos espacios fortalecen esta gobernanza que existe desde los miembros del clúster, fortalece cada una de las empresas, pero como grupo también vamos por intereses colectivos. Martín Acosta del clúster Superfoods me comentaba que uno de los temas que implementaron era esta especie de panel, ¿no es cierto?, de CEOs y de pares, para ayudarle a los que están viniendo atrás a que hagan mejor estrategia, a hacer preguntas y demás. Me parece que ese es un tema fenomenal, porque te permite, ¿no es cierto?, que sean los propios empresarios enseñando a otros empresarios sobre sus mejores prácticas para X, Y o Z tema, o innovación, o compras, o exportación, o lo que sea. Eso es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Sí, exacto. Sí. Eso es lo que hacemos. Y lo segundo es este tema de los propios empresarios empoderados en las comisiones, poniendo orden, poniendo metas, poniendo KPI, o sea, un tema muy empresarial por ese lado, ¿no? Exacto, cada líder de mesa es gerente o dueño de una de las empresas, y asimismo lidera junto con otros gerentes cada mesa, cada estrategia. Gracias, Jocelyn. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que una parte importantísima en el tema del clúster es la estructura. Al tener una estructura a través de mesas, y se te encuentra bastante bien dividido qué es lo que cada persona va haciendo o cada empresa va haciendo dentro del clúster. Tal vez una de las complicaciones fuertes es que tienes absolutamente toda la cadena. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos desde la parte de los ganaderos, productores, digamos, tienes producción de vacas, tienes el tema de producción de animales y engorde, pasas a que también tienes la parte de faenamiento, procesamiento de cárnicos y comercialización de productos cárnicos, entras a los retails y llegas hasta los restaurantes y los consumidores y los importadores de carne. Entonces, poner de acuerdo a tantas personas es muy difícil, pero en cambio, cuando lo vas haciendo por partes, es más sencillo. Me explico un poquito mejor. Por ejemplo, dentro de la mesa que nosotros, una de las mesas que tenemos, que es la mesa de financiamiento e innovación, es importante trabajar para toda la cadena. Tuvimos unas reuniones con algunas entidades financieras en las que se planteaban y nos decían, bueno, ¿cómo sería el modelo ideal o el wish list de temas de productos crediticios para el sector?
Entonces empiezas a hablar de cómo sería un tema de un crédito óptimo para un ganadero que quiere producir el tema de vacas, o uno que quiere producir solamente engorde. Y de pronto dices, no, pero también yo quiero hacer una planta de procesamiento, o yo quiero manejar un tema de comercialización en tercenas, o yo quiero montarme un restaurante, un delicatessen. Y empiezas a abarcar toda la cadena. Por otra parte, es sumamente importante también el desarrollo y el aporte que puedes tener en las situaciones hacia el sector público. No digo desde el sector, sino hacia, por ejemplo, en el tema de las negociaciones de los TLCs, la participación que se tiene como clúster para poder determinar y decir, mira, las partidas arancelarias que queremos negociar, que se van a manejar son estas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con Canadá? Es una diferente postura hacerlo, no sé, a Costa Rica, con México, con China, y esa participación que uno empieza a tener y ya, digamos, una relevancia importante dentro de lo que se hace, pues yo creo que permite manejar muy bien. Esa estructura yo creo que es fundamental para poder coger a toda esa cadena, pero es importantísimo tener esas victorias rápidas para que también la gente no se desalinee y no empiece a perder interés sobre el clúster. Y quiero hablar ahora sobre esas victorias. Es muy importante tener estructura, una estructura formal, pero algo que he visto a nivel internacional y en los clústeres del Ecuador, aquellos que todavía no logran despegar, es que han tratado de crear demasiada estructura legal, formal y demás antes de decidir qué somos y a dónde queremos ir. Entonces, no es por nada, pero si tratas de poner la ley, ¿no es cierto?, y decir exactamente así se hace, etcétera, demás del tema, antes de saber por qué nos vamos a juntar, generalmente tendrán trampas en temas, digamos, legales, y no en el propósito real del clúster, en crecer, en desarrollarse, en colaborar, porque estamos aquí. Y lo otro es, mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo hago un clúster? ¿Por qué tengo que hacerlo? No pienses necesariamente que quieres crear un clúster, lo que quieres es comenzar a trabajar en colaboración. Si es que encuentras 2, 3, 4, 5, 6 personas en una industria específica que tiene un interés en pensar más allá del corto plazo, en juntarnos, en no ser un club de amigos restrictivo en el cual no quiero que se participe, si que encuentras gente con esa visión, tómate un café, tómate una cerveza y comienza a hablar. Y ese es el inicio de un clúster. Ya después vendrá la formalización y demás. Bien, pasemos al tema para que todos nos entiendan cosas muy puntuales, ¿no es cierto? Entonces, porque el clúster puede ser muy etéreo, competitividad, largo plazo, innovación, etcétera. Denos un ejemplo, uno o dos, pero si quieren un ejemplo de algo lo más concreto posible que haya logrado sus clústeres en estos años, o un proyecto en el que estén trabajando, o algo que uno diga, ¿no es cierto? Ah, es interesante, mira, ese clúster está haciendo esto, y entonces puedo decir, aquí hay algo de visión a futuro y de ejecución, o sea, algún quick win, algún tema, quien quiera tomar, sí, no sé quién, sí, vamos Jocelyn después, sí. Sí, bueno, uno de los ejemplos es que como empresas nos hemos fortalecido, algunas ya también tienen exportaciones, pero quiero hablar más de un ejemplo de interclusters. Hace cerca de un mes tuvimos la oportunidad de participar en un evento en Argentina junto con CEPAL de interclusters, en el que en este proyecto nosotros trabajamos conjuntamente con el clúster de transformación digital de Guayaquil y con el clúster lácteo. Y de clúster internacionales teníamos al clúster hortofrutícola de Chile y al clúster fintech de Córdoba, Argentina. Saco este ejemplo porque va más allá. Va no solo a trabajar desde cada clúster, sino cómo desde diversos clústeres podemos generar cambios importantes y sobre todo tener un impacto mayor. En esta plataforma que nosotros creamos en este proyecto era una plataforma de economía circular, ya que cada clúster tenía, o cada una de las empresas tienen desechos agrícolas, desechos lácteos, suelo lácteo, y transformación digital nos apoyaba con todo el desarrollo de la plataforma. Entonces era un ejemplo de cómo ver a través de cada clúster cómo nos fortalecemos y generamos nuevos proyectos que al final del día no solo nos benefician a las empresas del clúster, benefician a todo un sector, a varios sectores, perdón. Entonces es un claro ejemplo de cómo cada clúster teniendo una estructura, una gobernanza y una participación activa, cómo podemos colaborar. Excelente. Buen ejemplo de esa colaboración incluso a nivel internacional. O sea, este es un concepto que no es que se inventa en el Ecuador, no es ni siquiera creado latinoamericano, es un concepto global, este tema de clústeres, y cuando tú encuentras industrias que se han organizado como clúster, las conversaciones tienden a ser diferentes y la gente abre mucho más de esas oportunidades y demás. Solo como un tema que les voy a comentar, como una especie de primicia, en el IDE, tanto en Quito como Guayaquil, vamos a estar apoyando y liderando la iniciativa Intercluster en el Ecuador. Entonces vamos a trabajar durante 2 días enteros con el sector público, privado, desde la academia lo vamos a apoyar, pero con sus clústeres,
para poder encontrar oportunidades de trabajo colaborativo. Esto que acabas de mencionar de Chile, Argentina y demás, lo vamos a hacer en el Ecuador, porque ya tenemos un nivel de madurez en los clústeres que nos exige pasar al siguiente nivel, que es colaboración interclúster. Bueno, proyectos específicos. Quizás tú, Juan Pablo, por ejemplo, desde dos puntos completamente separados dentro de la cadena. Uno de los puntos se vino trabajando junto con Agrocalidad para poder hacer las aperturas de mercados. Pues un tema interesante fue si ya se dio una apertura de mercado para poder hacer exportación de animales de pie desde el Ecuador hacia Emiratos Árabes Unidos. Entonces uno dirá, oye, pero hay veces que se siente que hay déficit de animales de acá y ya quieren ponerse a exportar. Yo creo que la política de exportación no puede ser de excedentes. Son políticas de exportación y aperturarse al mercado. Coge el ejemplo de Colombia. Colombia arrancó un modelo de exportación de ganado hace cerca como de 10 años. Empezaron con $1 millón de exportaciones y el año pasado se exportaron más de 350, 400 millones de dólares y el hato ganadero creció en base a ese tipo de cosas. Y por otra parte, por ejemplo, nos vamos al otro lado completamente de la cadena, es la negociación para la apertura del tema de mercados de Panamá, el mercado de República Dominicana, en donde en el un lado haces cabeza los ganaderos, en la primera parte, pero en la otra estás con empresas de retail muy fuertes que empiezan a hacer fuerza sobre ese tema y todo el clúster apoya. Porque al final del día no es el beneficio de una empresa. Si bien una empresa la que hace es te abre una trocha, pero por atrás de esa trocha puedes ir con todo un clúster completo. Entonces yo creo que es un tema muy importante, que las cosas se pueden ir haciendo, pero dejando de lado el tema de egoísmos o buscar un tema de que haya ciertas partes que quieran ser más representativas, sino es más bien es un trabajo de todos. Entonces yo creo que estos dos ejemplos son bastante interesantes en lo que se puede ir logrando para poder mejorar sobre lo que se está haciendo en pro de un beneficio para el clúster total. Gracias, Juan Pablo. Sí. Bueno, tomando lo que nos contaba del viaje a Córdoba, decir que fueron alrededor de 6 clústeres ecuatorianos los que participaron en la iniciativa. Entonces, de todo el bloque regional, fuimos el país de los que más clústeres participantes tuvo, y eso estuvo interesante. Qué bien. La verdad. Ahora, en las iniciativas que en este momento yo considero que son importantes, dada la característica del clúster de transformación digital, creo que una de las importantes es los temas de internacionalización que están llevando adelante, porque si bien hemos logrado crear este espacio en la costa, en Guayaquil, como se decía, el mercado ecuatoriano, como ya se mencionó, y en especial para servicios de conocimiento, es demasiado pequeño. Entonces, las empresas están abriendo su mercado buscando internacionalizar esos servicios a los lugares a los que tradicionalmente se están exportando temas que tienen que ver con asuntos agrícolas, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso me parece que es también importante y loable, porque al final lo que transmites al internacionalizar es la competitividad para los sectores que están agroexportando. Sí, gracias. Gracias. En el clúster lácteo del Ecuador nosotros tenemos 3 mesas. Creo que cada una de ellas ha tenido sus avances y sus logros muy importantes. Nosotros tenemos la mesa de fomento del consumo. Dentro de esa mesa, los logros más importantes son, primero que nada, sentar a diferentes actores alrededor de un tema súper importante, que es la promoción, el fomento de un consumo adecuado de los productos lácteos. Digo adecuado porque hay mucha gente que piensa que los productos lácteos son dañinos. Todo lo contrario, los productos lácteos son una fuente espectacular de nutrición, de proteína, de una serie de beneficios. Eso es un poco, la mesa de consumo está buscando juntar a diferentes actores para promover el consumo de lácteos y para hacer una campaña educomunicacional al respecto. En ese contexto hemos tenido un logro importantísimo, que es el apoyo de FAO, quien ya es parte, digamos, integrante de este proyecto de fomento del consumo. Y de hecho, otro logro importante de la mesa de consumo es lograr ya esta articulación entre industrias grandes, medianas, pequeñas, también ganaderos, para que todos veamos un mismo enfoque, para que todos podamos promover que el consumo de lácteos es muy importante frente a opciones y opiniones distintas que se vierten de manera muchas veces equivocada
en nuestros medios y en los mercados. La segunda mesa, y no me voy a alargar, es la mesa de formalidad. El contexto lácteo es que el 60% de los productos lácteos consumidos en el Ecuador son de origen informal. Esto es un volumen enorme y ejerce una cantidad de problemas y riesgos también para la salud pública, porque muchos de estos productos, comercializaciones informales, no están regulados por nadie. Entonces, uno de los retos importantes de la mesa de formalidad y que ha habido avances es primero articular con los diferentes actores públicos, agrocalidad, AXA en general y otros, para poder no necesariamente penalizar al informal, sino más bien incentivar la formalización. Ese incentivo de formalización se va a lograr y se está logrando a través de diferentes herramientas. Y la tercera mesa, y no me voy a alargar, es la mesa de competitividad, donde también ha habido avances, porque el clúster tiene como finalidad hacernos más competitivos en el mercado interno y externo. Si nosotros no somos competitivos ni siquiera en el mercado local, ¿cómo podemos ser competitivos en un mercado internacional? Pues creo que estamos identificando en cada una de esas mesas algunos avances muy importantes para lograr estos objetivos. Quick wins, ¿no es cierto? Primero, el mayor éxito es que los clústeres sobrevivan, ¿no es cierto? Porque si uno hace el espacio y se muere al año, 2 años, 3 años, porque esto toma tiempo, ¿no? Yo les decía hace poco a algunos otros clústeres y a la gente del ministerio que sigue luchando por mantener esto que fue en algún momento una política pública, el que se cansa pierde, ¿no? Porque todos los temas de innovación, de competitividad requieren mucho tiempo. Entonces tampoco me pidan resultados, ¿no es cierto?, de que ahora comenzamos a ser súper competitivos o en superfoods, o en lácteos, o en tecnología, o lo que sea, en 3 años. Es un proceso, ¿ya? Pero tenemos que ir dando esos avances para que el proceso demuestre que vamos por buen camino, y eso sí que es muy importante. Muchos de ustedes han hablado, creo que casi todos, sobre el mercado internacional, ¿no? Sobre las oportunidades afuera, ¿no? Entonces sí, hay una visión local, producimos acá, etcétera, pero el país nos quedan cortos muy rápido, ¿no? Porque nuestros mercados son pequeños, por el nivel de ingresos de nuestra gente, y entonces tenemos que abastecer el mercado local, pero tener una mirada hacia afuera. ¿Cómo ven ustedes de esto? Los acuerdos comerciales, China, Corea, Canadá ahora, ojalá dentro de poco algo con Estados Unidos y demás. ¿Cómo sus clústeres se están preparando para esa visión internacional? ¿Y dónde está esa oportunidad brutal, digamos, de llegar y poner un piecito, uno dice en China, por ejemplo, ¿no? En Corea, etcétera, demás? ¿Qué están viendo por ahí? ¿Quién quiera tomar también esta pregunta? Juan Pablo. Yo creo que una parte importante en el tema de los tratados de libre comercio es, uno tiene que primero sacarse la idea de que eso es malo, de entrada. Y el tema es perderle el miedo a esas situaciones. Yo creo que hay sectores en los que uno puede decir, no, es que si es que vienen de afuera me van a destruir. El mundo ya está abierto, los mercados ya están abiertos. Lo que hay que ver es cómo se va haciendo esa apertura para que las cosas puedan funcionar en beneficio de lo que uno quiere. El tema más importante que nosotros hemos visto como clúster es que si es que uno parte, por ejemplo en nuestro caso, hoy en día la capacidad productiva cárnica que tenemos en el Ecuador prácticamente abastece nuestro mercado y no tenemos un excedente para exportar. Pero estamos hablando de exportar, entonces uno diría, oye, pero no es muy lógico lo que estás diciendo, si no avanzas ni siquiera a cubrir la demanda local y aparte importas carne, ¿y cómo quieres exportar? Ahí viene el detalle importante, las políticas que uno debe generar internas son modelos de exportación, pero no de excedentes. Si uno piensa en que, a ver, hoy tengo me sobró un poquito de carne y vamos a exportar ese poquito de carne, ¿quién te va a comprar ese poquito de carne si el modelo de exportaciones e importaciones en el mundo no es yo te compro un spot, sino es, a ver, hagamos negocios y relaciones de largo plazo? Entonces los modelos de exportación tienen que ser así, modelos de exportación. Y si mañana empezamos a exportar carne, exportamos animales y nos falta carne en el Ecuador, habrá que importar lo que nos falta y empiezas a entrar en un modelo de compra y venta que empieza a dinamizar y te empieza a hacer que las cosas mejoren dentro del tema. Si mañana nosotros traemos carne de altísima calidad de los Estados Unidos, lo que te va a provocar es que la gente empiece a conocer y a comprar carne de mejor calidad, que incluso tiene un costo más alto. Y si te compran eso, se va a motivar a que la gente en el Ecuador produzca ganado de mejor calidad y produzcas una carne de mejor calidad. Y eso es lo que permite dinamizar esos mercados. Entonces, yo creo que muchas veces la idea de exportar excedentes me parece que es errónea. Uno debe tener políticas claras de exportación y generar exportación.
Y como digo, claramente, y si mañana falta carne en el Ecuador, pues habrá que importar lo que está faltando mientras seguimos mandando más cosas. Y no tenerle miedo a ese tema de los TLC realmente. Ok, interesante concepto, digamos, no lo que nos sobra, sino realmente una visión estratégica y demás. Sí, quien quiera tomar. Sí. Ok. Sí, yo creo que los clústeres funcionan como un vehículo, ¿no? Para llegar a una meta. Los tratados de libre comercio y los acuerdos, si bien nos pueden ayudar a tener un crecimiento continuo, hay algo que debemos analizar profundamente, y es que nacionalmente aún tenemos mucho por hacer. Además de que cuando hablamos, en el caso de superfoods particularmente, podemos decir que un superfood tiene algo adicional a su componente nutricional. Pero cuando hablamos de ese algo adicional, que puede ser un componente bioactivo, hablamos de laboratorios, de acreditación de laboratorios, de investigación aplicada, y eso es hacia donde debemos apuntar. Por eso, ahí podríamos aplicar realmente un concepto de clústeres, que es donde convivimos, como por ejemplo universidades. Ahí es cuando las empresas necesitan de este apoyo, porque si bien podemos decir, tenemos un lupino andino, tenemos quinoa, tenemos un mayor porcentaje de cierto componente bioactivo, pero si no tenemos el laboratorio acreditado quizá que lo avale, no nos sirve como un bullet point de venta internacionalmente. Entonces creo que nacionalmente todavía debemos fortalecernos desde la capacitación técnica también, y sobre cómo aprovechar lo que son también barreras, normas de etiquetado y algunos temas que nacionalmente debemos de tratarlos. Gracias. Personalmente y desde el clúster, el tema de los tratados de libre comercio creo que son totalmente positivos. Para el caso del clúster de transformación digital y de las empresas de tecnología, es importante hacer la diferenciación en lo que son bienes y lo que son servicios. Y en el tema de servicios, hablando en el caso específico de servicios que brindan competitividad y apoyan los procesos de agroexportación, creo que todavía nos agrega un valor superior en el sentido de apoyar tanto a las empresas que están exportando como las que del otro lado están importando. Y como país, esperaría que estos tratados apoyen a los sectores de servicios de conocimiento a que puedan ser más competitivos, porque tenemos mucha calidad. Y en ese sentido, tomando como ejemplo, en Colombia el Tratado de Libre Comercio está desde mucho antes, y ahora mismo tienen muy buenas relaciones con los Estados Unidos en relación de servicios de conocimiento y en lo que tiene que ver con tecnología, y nos han llevado la delantera un montón justamente por ese tema. Entonces creo que hay que aprovechar ese beneficio. Bueno, ahora no están con tan buenas relaciones, digamos, ¿no? Con Estados Unidos. Tal vez hay que aprovechar este momento. Andrés. Mira, es interesante, y creo que se han hecho muy buenos esfuerzos y avances en temas de tratados de libre comercio. Sin embargo, hay un esfuerzo muy importante que creo que nos va a beneficiar a todos, y es esa construcción de la marca país. Y dentro de esa construcción de la marca país, creo yo que han hecho muy buen trabajo algunas industrias, como por ejemplo el chocolate. El chocolate ecuatoriano cada vez es más famoso. Yo creo que nosotros tenemos los mejores lácteos probablemente del mundo. Tenemos una calidad espectacular de lácteos, de productos, no solamente de lácteos. Y creo que es importante fortalecer nuestra imagen hacia afuera, particularmente con los mercados más cercanos, porque fíjate tú, llevar a un lácteo a China, cuando tienes una competencia como es Nueva Zelanda, que está al frente, va a ser muy difícil que compitas con un lácteo per se. Hay oportunidades para la generación de productos de valor agregado, que es otra cosa, pero también hay oportunidades, como otro tipo de bebidas en base a lácteos. Pero en todo caso, el punto es, sí creo que nos hace falta, y desde el clúster debemos trabajar eso, el darle esa imagen de calidad internacional a nuestros lácteos, de darle esa imagen que no solamente triunfen en nuestros mercados, sino en los mercados sobre todo de mayor influencia, como son el de Perú. Cabe mencionar que algunas industrias del sector lácteo ya están exportando a Perú, a Centroamérica, a otros países. Es un gran paso, pero es un primer paso. Creo que hay que ser mucho más contundentes y generar una marca país muy fuerte, con una imagen de lácteos hacia afuera que diga, oye,
el queso, la leche, los productos lácteos del Ecuador son los mejores de Latinoamérica. El mundo nos demuestran que cuando el sector privado se junta adecuadamente con el público, ¿no es cierto?, para hacer esas imágenes sectoriales, esa imagen país, esa marca, ¿no es cierto?, perdura mucho más en el tiempo, porque no es una política pública que es empujada, una marca que termina siendo partidista. Ese es el ejemplo de varios productos, sin duda en Perú, ¿no es cierto?, que tiene una marca país, una marca sectorial. Superfoods en Perú es súper fuerte, ¿no es cierto?, y en Chile también con el tema hortícola, frutícola, ¿no es cierto?, sin duda con el vino, etcétera. Además, esa es una gran experiencia. Me voy a tomar 1 o 2 minutos para hacer un comentario de cierre, y después les voy a pedir a cada uno de ustedes unos 30 segundos que les den una recomendación al público sobre si quisieran ellos trabajar con su clúster o iniciar un clúster, una cosa como esta de colaboración. ¿Cuál sería esa recomendación así estratégica, rápida, ejecutiva que ustedes les darían? Entonces les voy a pedir que hagan eso después, pero solamente un comentario. Primero, hay mucha gente que piensa que en el Ecuador tenemos un déficit, un gen deficiente de la colaboración, ¿no?, que somos muy malos colaborando, que no podemos, que nunca nos juntamos, etcétera y demás. Déjenme decirles que después de haber sido ministro de producción, pero haber trabajado con varios clústeres en el Ecuador y sobre todo ahora en el mundo, el gen de no colaborar está en todas partes. Sí, hay unos que tienen más, menos, a veces tenemos nuestros problemas, etcétera, pero es que tenemos un gen deficiente que no nos permite colaborar. El tema es que no tenemos buenos espacios para colaborar y buenos proyectos en los cuales me tenga yo que mojar la camiseta para poder colaborar. O sea, que yo realmente sepa que destinarle mi tiempo, mi dinero, mi activo, lo que sea que vaya yo a poner ahí, vale la pena. Pues crear espacios es una primera parte. Aquí están los espacios. Lo segundo es crear proyectos que valgan la pena. Si yo no veo un proyecto que valga la pena, no me comprometo, no estoy ahí, y espero que alguien me dé solucionando esto. La otra reflexión es que los clústeres pueden ser impulsados desde el Estado. Y es interesante que eso haya salido así en el Ecuador. En otros países es totalmente diferente. En Colombia no son impulsados por el Estado, pero sí son impulsados por sus cámaras de Bogotá, la de Barranquilla, Medellín y demás. Pero los clústeres no pueden depender del Estado. El Estado es un actor fundamental que pone políticas públicas, pero esas políticas públicas tienen que juntarse con lo que está haciendo cada clúster y viceversa. Cada clúster tiene que ir pensando de arriba hacia abajo también cómo colaborar. Pero no podemos depender y pensar que el clúster es una política pública y esperar a que el funcionario, el ministro, el viceministro de turno, el presidente de turno nos diga hacia dónde hay que caminar. Es una iniciativa público-privada, pero con un interés, digamos, privado de por medio. Esto es esencial. Bien, entonces es lo que quería decirles sobre ese tema de colaboración y los espacios para colaborar. Unos 30 segundos cada uno para esto. ¿Qué recomendación podrían dar final ustedes sobre si que alguien quiere decir, oye, me parece que es interesante esto que ustedes han hecho y demás? ¿Qué tendrían que hacer para juntarse? ¿Cómo colaborar en este sentido? ¿Cuál es su mejor experiencia sobre esto? Un cierre que ustedes quieran dar sobre este tema. Bueno, yo creo que el tema más importante es dejar de lado mi objetivo como empresa privada, en mi caso como Agrovolcanes, y pensar cuál es el objetivo como grupo privado clúster. Es decir, si es que yo soy ganadero, yo tengo que pensar qué necesita el clúster, no qué necesito yo como ganadero. Si soy industria, no qué necesito yo como industria, no, qué necesito como clúster. Porque al final del día te necesitas los unos a los otros. Entonces yo creo que la parte importante, si es que en alguna industria quiere formar un nuevo clúster, es uno tiene que empezar a pensar es qué necesita todo el sector, y después de eso, cómo voy a ir aportando. Y un segundo tema que es muy importante es, no necesariamente yo soy el que tiene que protagonizar las cosas, puede ser otra persona más dentro del mismo clúster, y uno estar completamente dispuesto a empujar y a apoyar a los que pueden estar más avanzados para poder hacer estas trochas en base a los proyectos o a los lineamientos que uno quiera sacar adelante como clúster. Y eso muy basado con la estructura clara de cómo lo quiero hacer. ¿Y quién? Sí, bueno, nada más invitarles a que piensen en la colaboración, en un interés conjunto. Si se quiere formar un clúster, concuerdo con lo que acaba de comentar Juan Pablo, y es eso, poder colaborar y poder ver necesidades, pero más allá de las necesidades, los intereses comunes que tenemos como sector, como grupo, también los retos y, ¿por qué no?, identificar liderazgos. Identificar dentro del grupo que queremos quizá conformar un nuevo clúster quién tiene un mayor liderazgo, capacidad de gestión, y por último también poder ya fijar una posible estructura de gobernanza. Muy bien.
Yo desde el tema de servicios, siendo los servicios tecnológicos transversales a todo lo que hemos estado conversando hoy, pensaría que es importante el partir de cuál es mi propuesta de valor para poder identificar cómo aporto en toda la cadena. Yo creo que la unión hace la fuerza y para eso es muy importante identificar los objetivos comunes. Creo que así como muchos de los clusters que están aquí representados han encontrado objetivos comunes para avanzar como grupo, yo aconsejaría también conversar, mucha comunicación interna entre los diferentes actores de una industria o sector para poder encontrar objetivos comunes, porque juntos van a poder lograr ir mucho más allá si es que se lo hace de manera individual, como mencionaba. Bien, muchísimas gracias. Yo, un comentario de cierre, estamos justo terminando ya este interesantísimo panel. Reiterar esto, el que se cansa pierde, hay que poner objetivos, hay que avanzar. El clúster no es un think tank, yo les digo, no es un think tank, es un think do tank, ¿ya? Es decir, pensamos y hacemos, ejecutamos, avanzamos con una visión de mediano y largo plazo, pero también en el corto plazo pensando cómo resolver esos problemas. En el IDE desde hace ya en este momento 16 años que llevamos trabajando, enseñando, dando la teoría y la práctica de cómo se crean estos ecosistemas de colaboración, clústeres y demás. Y alguna gente me dice, ¿ya te cansaste de hablar de eso? Y yo, no, todavía tenemos 10, 20, 30 años más, pero lo que sí necesitamos es que mucha más gente tome la posta. Y lo bueno es que ahora en el Ecuador, cuando yo hablaba de esto hace 15 años, no había un ejemplo que mostrar. Aquí tienen un ejemplo de esto. Y el último corte comercial que les hago es que en el IDE ahora la apuesta la estamos llevando al siguiente nivel y con agronegocios, agrobusiness, estamos armando unos programas enfocados en los cuales aprenderemos sobre cómo funciona la competitividad, los clústeres productivos en el sector de agronegocios, agrofood. Ahí nos pueden preguntar, estamos aquí afuera y eso es parte de lo que seguiremos colaborando desde la academia, hacer mejor estrategia, hacer mejor colaboración para que esto funcione y que logremos ese país agroalimentario que todos soñamos desde hace muchísimos años y que ya se está comenzando a ver. Muchísimas gracias a todos ustedes, espero que haya sido un panel interesante para todos.